עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom de Kulan, en este precioso día, que aunque nos esté un poquito el clima refrescando con su lluvia, pero sabemos de que quien envía la lluvia es nuestro Abacadosh. Toda Rabá, por todos mis aquí presentes, que nos ha permitido Yahweh, nuestro Padre, poder ser parte de esta convocación Kadosh, que es el Shabbat. Como sabemos que es un ensayo para lo que tiene que ver con sus otras fiestas, ¿no? La fiesta más próxima, la Moadim más próxima que tenemos es la de Pesach, ¿no? Entonces tenemos que ir preparando nuestros corazones para esa primera Moadim del Padre, porque no es que es una Moadim para el pueblo, ¿no? Es una Moadim del Padre, pero que en su inmenso Ahavá para con su pueblo nos otorga o nos da, como dice, el derecho, nos da el privilegio, mejor dicho, de poder participar. Sabido es de que también el inicio será tomando en cuenta el aparecimiento de la espiga en las tierras de Israel. Y ahí marcará el comienzo. Acordémonos que nosotros no podemos dejarnos guiar por emociones de muchos hombres que calculan por el tiempo y decir, ya tal fecha es. No, por eso es Aviv, no, el mes, porque es Aviv, tiene relación con el trigo, el aparecimiento del trigo. Entonces ahí marca el comienzo, ahí se empieza a contar los días. No, con muchos se encuentran un calendario y dicen, y la espiga todavía no sale, pero ya por ahí tienen hasta hecho el eje. Entonces, comenzamos. Bereshit capítulo 9, 20 dice que después empezó Noah a labrar la tierra y plantó una viña, y habiendo bebido de su vino se embriagó y se desnudó dentro de su tienda. Entonces Can, padre de Canaán, habiendo visto la desnudez de su padre, se lo contó a sus dos hermanos, y enseguida Sem y Jafet tomaron un manto y poniéndolo sobre sus dos hombros caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre. Estando sus rostros hacia atrás, no vieron la desnudez de su padre. Luego despertó Noah de su embriaguez y sabiendo todo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, será para sus hermanos siervo de sus siervos. Y añadió, bendito es Yahweh, Elohim de Sem, y Canaán será su siervo. Sea Jafet engrandecido por Elohim, en la tienda de Sem habite, y Canaán sea su siervo. Y después del diluvio, Noah vivió 350 años, y en total, dice, los días de Noah fueron 950 años, y murió. Y ahí vemos que el capítulo 10 nos da el conteo de la generación de Sem, Can y Jafet, hijos de Noah, que nacieron después del diluvio, o sea, los hijos que les nacieron. Y se cuentan las generaciones. Primero dice los de Jafet, después los de Can y después los de Sem. En el 11 empieza, ¿qué cosa? Que toda la tierra, dice, tenía un solo idioma y una misma
forma de hablar. Pero que aconteció que habiendo salido los pueblos del oriente, hallaron un valle en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Y entonces se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos a cocer en el fuego. Y estos ladrillos les sirvió como piedra, y el mortero les sirvió como mezcla. Luego dijeron: vamos, construyámonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre. No vaya a suceder que seamos esparcidos sobre la superficie de toda la tierra. Pero dice: habiendo descendido Yahweh para ver la ciudad y la torre que los hombres construían, Yahweh dijo: he aquí que todos son un solo pueblo y todos ellos tienen un solo idioma, y así se han propuesto hacer. Por eso nada los disuadirá de cuanto se han propuesto hacer. Vamos, descendamos y desunamos allí las lenguas para que ninguno entienda el idioma del otro. Y habiéndolo dispersado, Yahweh desde allí, sobre la superficie de toda la tierra, dejaron de construir la ciudad. Y por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Yahweh los idiomas de toda la tierra, y desde allí los dispersó Yahweh por la superficie de toda la tierra. Entonces, de ahí se cuentan la descendencia de Sem para llegar hasta ¿dónde? Hasta Abraham, que se cuenta Abraham como descendiente de Taré, y que Abraham y Nahor, ¿sí?, que el hermano, toman esposas para sí, y se dice que Sarai era el nombre de la esposa de Abraham, y el nombre de la esposa de Nahor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y padre de Isca. Pero dice que Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces dice que Taré tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, hijo de Aram, y a Sarai, su nuera, esposa de su hijo Abraham, y saliendo con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí, y dice que fueron 205 años los días de Taré, y murió Taré en Harán. De ahí arrancará la parashá Lej, pero aquí termina esta parashá. Vemos de que bendita sea la palabra de Yahweh, que después del diluvio no empieza a labrar la tierra, pero hay un asunto de que empieza a beber vino y se embriaga. Este asunto parece ser de que la tierra sufre un cambio. Después del diluvio, la tierra sufre un cambio. No es ya el mismo clima como era antes del diluvio. Habíamos visto que incluso por eso, ¿qué cosa? Que los hombres podían vivir más debido al efecto invernadero de la tierra, el efecto climático. Entonces, ¿hacía qué cosa? Que la vida se prolongue más. Aquí va a establecerse otros parámetros, y que tal vez es también como incide en la vida del hombre, también en la misma naturaleza. Al parecer, ¿por qué se embriaga? ¿No? Porque si sabemos qué cosa, que la embriaguez no es parte para el pueblo, para Bene Israel. Pero vamos a decir de que no, a ver cómo, si no había leyes. Pero respecto a Noa, ¿qué dice la Torá? Que era un hombre justo, un sadik, que caminaba con Yahweh. Entonces, ¿por qué este hombre después del diluvio viene y festeja? Por decirlo así, no. Había un cambio, hubo un cambio, y entonces parece que eso hizo que cosa, que incluso haya la fermentación.
de las frutas. Entonces, para que se ocurra una concentración de alcohol, el primer paso es una fermentación, ¿no? Entonces, por eso dice que se desnudó dentro de su tienda. Pero aquí hay un asunto que si nosotros, español, literal, entonces Noa, ¿no? Se embriaga y por eso, no, ¿qué van a decir? Por eso es que los hombres cuando se embriagan se desnudan, porque Noa también se desnudó. No. Entonces, dice qué cosa, dentro de su tienda, pero el hebreo, respecto a esa tienda, dice que es un femenino, o sea, da a entender de que él estaba no en su tienda, sino en la tienda de su mujer. Sin duda, lo que quería era tener relaciones, pero el hombre se durmió y la mujer lo dejó. Y ahí viene una prohibición de qué, de que no es aplicable que en los matrimonios, para los de Israel, lógicamente que no, pero el mundo sí lo hace, ¿no? ¿Sí me entienden a dónde quiero ir? Que tienen relaciones en estados etílicos. Y por eso es que salen hijos robustos después. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo le pueden después echar la culpa? Que por qué vino este niño de así, con tanta enfermedad que hay. Y entonces, ¿qué deciden? Ahora mucho que la tecnología, la ciencia avanzada, entonces ya por las máquinas ya ven, no, este niño va a venir con un síndrome. Entonces, ahí viene el asunto de ¿qué? El derecho a la vida. ¿A la vida de quién? De la mamá, porque la mamá no va a querer hacerse cargo de un niño que le va a dar problemas. ¿Y qué decide? Vea, cortar. Ese asunto yo lo pegué, ¿no? Roy se lo envié, ¿no? Acerca de qué piensa el mundo yehudí respecto al aborto, ¿no? Yo a eso no voy a ir, ¿no? Pero lo que sí quiero puntualizar es que este asunto, como decía en el introito, Roy, acerca de los pecados de ignorancia. En la misma palabra, en el Bereshit, en el 4, 10, ¿no? Dice, entonces Yahweh le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por tanto, maldito eres de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. ¿A dónde quiere ir la Torá? De que dice así mismo como el Salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que en el embrión ya está la vida. ¿A dónde va a llegar? De que el mundo sigue abriendo y es más, quiere hasta legalizar. ¿Qué cosa? Quitar la vida, ¿sí? Como le dijo a Caín, o sea, no necesariamente es que tiene que cosa, que un hermano tiene que ser que con otro hermano, o sea, literalmente, no. Lo que sí es que dice, que corta la vida. ¿Y qué hace? La tierra dice, clama, la sangre clama a mí, dice. O sea, una madre que aborta, ¿qué está haciendo? Lo mismo que está haciendo que hizo Caín con su hermano. Es lo mismo. El mundo tendrá que dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque corta, dice. ¿Qué le dijo a Caín?
¿Qué le digo en el 11? 4:11. Por tanto, o sea, esa persona tiene un tanto. Como dicen, un gol, tienes un gol a favor. No, tienes uno en contra. ¿Cuál es ese tanto en contra que tiene esa persona? ¿Qué será qué cosa? Bendito, eres bendito de la tierra, porque te libraste de un problema. Que no le evitaste un problema a la sociedad, un problema de manutención, un problema de protección, un problema de educación, porque como es especial tiene que tener una educación especial, un problema de economía del Estado, un problema al alimento, porque tiene que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice? Eres maldito. ¿Por qué? Porque abrió la tierra su boca, hiciste que la tierra abriera su boca, ¿para qué? Para recibir, dice, de tus manos, no de las manos del doctor, aunque también va a tener culpa, ¿no? Como dice por ahí el dicho popular, no es culpa del que mata la vaca, sino también del que le estira la pata, ¿no? También tiene culpa. Entonces así, dice, eres maldito. ¿Por qué? Porque esa sangre, dice, clamó a mí, dice. Le dice en el 10. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre. ¿Por qué? O sea, la sangre tiene voz. Maná, Raúl. No, sí dice. Es que la vida está en la sangre. Pero él, el que hace la vida, claro que puede escuchar la vida. No es que esto ya no es asunto nuestro. ¿Entendiste el asunto? ¿Qué problema? ¿Qué problema que tiene la sociedad? Por eso decía el estudio, ¿no? Hacía la relación. Para la salida de Egipto, los niños, ¿no? Para que aparezca un Salvador. O sea, acuérdense qué cosa, que Paró ordenó qué cosa, que los niños varones tenían que ser muertos, ¿no? ¿Para qué? Para que apareciera un Salvador. ¿Quién? Moshe. O sea, la vida de niños por un Salvador. La historia tiene formatos que se repiten en otras circunstancias. ¿Sí? En otras circunstancias. Niños que fueron asesinados también por el rey ¿qué? Herodes, para que apareciera un Salvador. Entonces, asimismo, tiene que pasar como una señal para la pronta venida de Mashiach un asunto parecido. Algún día, yo no lo puedo, que las naciones, la ONU mismo diga, legalizado el aborto. Con pompas y todo. ¿O no? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque los abominables, los inicuos, los impíos serán más que los sadiques. ¿O no dice así la profecía de nuestro Adón en Mateo? En aquellos días el amor se enfriará y la maldad aumentará. O sea, ¿qué quiere decir? El amor, ¿qué quiere decir? Es lo sadik será. Porque entiéndase que amor dice, si ustedes siendo malos aman, o no les dice así, les dan cosas buenas a sus hijos, siendo malos. Entonces no vamos a decir, no, es que ya no hay bondad. ¿Cuál es la bondad? Es que la gente ya ahora roba, salta. O sea, el que no roba no asalta, entonces es bueno. Entiende el mundo que ese es bueno. No. Bueno
es el que no hace, bueno, es el que hace la voluntad de Yahweh, el que cumple los mandamientos, el que cumple las ordenanzas, el que cumple los estatutos. Ese es bueno. ¿Por qué? Porque hace todo, lo que a él agrada. Esta es la voluntad. ¿Por qué? Porque el mundo lo creó, lo estableció en base a una instrucción, una cultura. Y ahí vamos a ir al 11. Ahí hay el problema de la cultura, que se hace una cultura, como es ahora. Pero vamos viendo el asunto de Noah. ¿Qué cosa? Entonces empieza, dice, enseguida el 23, Sem y Jafet. El hebreo dice, tomó, no dice tomaron. Tomó, a ver, ¿cómo? Si están hablando de dos personas, ¿por qué la Torah tiene que poner el singular? ¿Por qué? Porque el que tomó, me está dando a entender, es que es Sem el que tomó. Aunque fueron los dos, pero el que tomó la iniciativa es Sem. Por eso es que cuando tú ves la bendición, ¿para quién es? Para Sem. Porque a Jafet, ¿qué le dice? Le dice que será engrandecido. No le dice que será bendecido, que será engrandecido. Porque tú puedes crecer, pero eso no quiere decir que seas bendecido, que seas muy prosperado, porque puedes crecer en pobreza. Pero aquí es ¿qué cosa? Que le dice a Canaán, maldito sea para sus hermanos. No los maldice, a pesar de que si en el 9, en el capítulo 9, en el 1, ¿qué dice? Y bendijo Elohim a Noah y a sus hijos, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ellos ya habían recibido, Noah y sus hijos, dice, reciben la verajá. Sí, Noah y a sus hijos. Oye, ¿y las mujeres? ¿Y la mujer de Noah? ¿Y las mujeres de sus hijos? No las menciona. Entonces dice, ¿qué cosa? Ya habían sido bendecidos. Pero sobre esa verajá, mira, viene un hombre en la cabeza, ¿qué dice? Le dice a Canaán, eres maldito. ¿Pero a quién es? Porque Canaán no es el hijo de Noah, es el nieto. Porque el hijo es Cam, pero lo maldice a Canaán. ¿Sí o no? Pero ¿qué hace? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Como dice, oye, pero aquí yo no lo veo en el rollo. Dice más adelante, en el versículo 15 del capítulo 10, respecto a los hijos de Cam, ¿qué hay? Dice, Canaán engendró a su primogénito Sedón, a los heteos, a los jebuseos, a los amorreos, a los ejeseos, a los heveos, a los araqueos, a los cineos, y todos los que terminen en eos. ¿Sí o no? Samareos, amateos, arbadeos. Sí. Y dice, el límite de los cananeos era desde Sidón, entiéndase Sedón, que está a la entrada de Gadar, hasta Gaza, que está a la entrada de Sodoma, de Gomorra, de Adma y de Zebón hasta Laza. ¿Quiénes eran estas familias en el futuro? Son los que van a sufrir juicio. ¿Por qué? Por sus promiscuidades, por sus desviaciones, por sus aberraciones
la paga, por decir, ¿qué ocurrió? Si esta generación, como hay un dicho, ¿no? ¿Cómo dice? Cual la madre está la hija, igual el techo que las cobijas. Es un dicho español. Entonces, ¿qué pasó aquí? Para que estos descendientes fueran borrados por causa de sus inclinaciones desviadas sexualmente, ¿no? A su sodomía. Quiere decir que ellos tenían un origen. Entonces se asume de los sabios de que el pecado de Canaán para que haya sido maldito es que hubo una desviación sexual con su abuelo Noah, que lo vio desnudo y borracho. ¿Sí me entiendo? Amén. ¿Sí están? Amén. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó allá atrás? ¿No entiende todavía? ¿Ah? Exactamente. ¿Qué fue lo que hizo este nieto al abuelo para que lo maldiga? ¿Sí? Sí. Ya, si no entienden, en el receso lo preguntan. Con toda confianza, porque veo que, por eso yo les decía, la diferencia entre profesor y maestro, allá. ¿Qué pasó? Pues ustedes son los más interesados que yo. Yo tuve. Bueno, por honor del tiempo, me lo dice después. Ya, entonces dice, y sea en cuanto a Sem, dice, bendito es Yahweh. De ahí viene la verajá de decir, Baruch Hashem. ¿Sí? De ahí viene, ese es el origen. Entonces dice sobre Jafet que tiene que ser engrandecido por Elohim en la tienda de Sem. ¿Sí? Jafet vienen a ser las demás naciones, por eso dice engrandecido. Ahí viene también más adelante cuando Jacob dice sobre Efraín, multitud. ¿Sí ves? A veces dice, bueno, ¿y los de aquí de dónde vienen? ¿Y los chinos, y los japoneses, y los latinos, y de dónde salen? Porque aquí, los Sem, por eso dice, los semitas, ¿sí? Es la tierra de Israel, ¿no? Y los cananitas son los que, por eso tenían que decir, cuando te nombra todo aquí, dice filisteos, ¿sí? ¿Qué más? Por eso Israel tenía qué cosa. Más adelante tenía que pelear contra todas estas naciones. 10 pueblos. 10 pueblos. ¿Sufren qué cosa? El castigo. Sufren debido a un ancestro. Por eso la importancia de nosotros, si acaso llegamos a saber de que a mi abuelo le gustaba la quiromancia, hay que cortar eso. Hay que cortar. Entonces dice que, de acuerdo al capítulo 10, dice, estas son las generaciones, ¿no? Aquí hay 70 naciones gentiles. Devarim 32:8, Devarim 32:8, en el cántico de Moshe, dice que cuando el Altísimo dividió las naciones y cuando separó a los hombres, fijó límites a las naciones conforme al número de los hijos de Israel. Dice que Elohim dividió las naciones. ¿Cuándo dividió? Conforme al número de los hijos de Israel. Aquí divide, aquí salen 70 naciones, porque son las que se van a esparcir a partir de Babel. ¿Y cómo así son 70? Dice, por el número de los hijos de Israel, 70. 70 eran los hijos de Israel. ¿Cuándo? Entonces eso tenemos que preguntarle a Shemot.
los nombres en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Las personas descendientes, dice, directas de Jacob fueron en total 70 personas. ¿Ya? Por eso son 70 naciones, dice, está diciendo de Barín, está contando Moshe en el cántico, ¿no? Que él dividió de acuerdo al número de los hijos de Israel. 70. Por eso es que de aquí salen 70 naciones. 70 naciones. Y vemos de que la tierra dice que tenía un solo idioma. Entonces, ¿qué era lo que hablaban? Hablaban en hebreo, al hebreo. ¿Sí? Por eso es que habla acerca también, dice, de Nimrod, que es de los hijos de Cán, y de ahí dice el 10:10. El principio de su reinado respecto a Nimrod fue ¿qué cosa? Babilonia, en la tierra de Sinar. Cuando el asirio salió de esa tierra, edificó Nínive. Vemos el origen de esta ciudad. ¿Sí? Nimrod. Es un personaje aparte de Bel. Entonces dice ¿qué cosa? Que cuando en el 11:2, que aconteció que ellos habiendo salido, los pueblos de Oriente, ¿en dónde? De la tierra de Sinar, allí se asentaron. ¿Cuál es la tierra de Sinar? Babilonia, porque dice el 10:10, ¿no? Babilonia en la tierra de Sinar. Por eso dice, empezaron ellos a hacer ¿qué cosa? Ladrillos. ¿Por qué ladrillos y no rocas? Porque ahí no había rocas. Por eso tenían que hacerse ladrillos. Por eso dice, y le sirvió el ladrillo como piedra, como roca. Y el mortero le sirvió como mezcla. Luego dijo, construyámonos una ciudad, una torre, una cúspide. ¿A dónde querían llegar? Hasta el cielo. Y hagámonos un nombre. Querían hacerse un nombre. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era ¿qué cosa? Una autonomía, como dice el hombre. No quiere saber nada. Si no fue justo, y acuérdense que esta gente, que la que está saliendo, ¿quiénes son? Son los de Canaán, porque está hablando de ¿qué? De los que están en la tierra de Sinar. Son ellos. Por eso que también se vuelve y se repite en el Éxodo. Cuando salen los de Israel, dice que había multitud mezclada. Y esa multitud mezclada es la que siempre provoca. Cuando son mezclados, ¿qué quiere decir? Que no saben si son de aquí o son de allá. O sea, no tienen una identidad. Ese es el problema. No tener una identidad. Y esa es la que nosotros tenemos que luchar también. No sea que vayamos también, por eso Shaul nos advierte, dejarnos llevar por diferentes vientos de doctrina. Y no es que esos vientos, porque son vientos, o sea, es vano. Qué pena de que nosotros vemos de que se sabe, ¿no? Que Él es el Aleph y el Taf. ¿Sí o no? Amén. El Aleph es empieza el Ahabá, el amor. Y solamente yo quiero, ¿qué cosa? El amor nomás quiero del Padre. Dice cómo cantan, lléname de tu amor. Aquí le dicen al Rúa. ¿Dónde dice que el Rúa te llena de amor?
¿Dónde dice que el Rúa llena de amor? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Dice qué cosa. Y cuando venga el Rúa lo llevará al amor. Y los llenará de amor. Y los llenará porque como todavía estamos con los rezagos de Valentín, entonces necesitan amor. All you need is love. ¿Ah? No celebramos esa fiesta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo celebre! Entonces, ¿qué tienes? En el Ahabá tienes el Aleph. Y él dice que es el Aleph y es el Ta. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ir por todas esas letras. En el camino, es un camino que me está enseñando. Que se llama Aleph, Ben, Gimel, Dale, He, Ba, Yo. Hasta la Ta. Hasta la Ta. Y cada letra tiene un significado. No es como que acá, allá, es profesor. ¿Qué quiere decir profesor? ¿Ah? Uno que enseña generalizado, o sea, es como un medicina general. Y un maestro es como un especialista. ¿En qué se especializa? En la columna vertebral. Pero, como es especialista, no deja de ser medicina general. El maestro es el que tiene el don, el carisma. Y el profesor no tiene don, no tiene carisma. Entonces no enseña porque se vaya nomás a servicio de agua potable. Lo hace por amor, por su Usted me está diciendo así. No le dejes hacer a Víctor. Entonces, eso es lo que dice. Tienes que cosa, tienes que caminar por todo, por todas esos palios, para conocer a dónde es que me quiere llevar el agua. Hablamos delante de perdón. ¿Y sabemos qué es perdón? Hablamos de misericordia. ¿Sabemos qué es misericordia? Hablamos de bondad. ¿Sabemos qué es bondad? Pero no como occidental. Porque si yo pienso como occidental, no tengo identidad. ¿Sí sabe? Para esto he venido, para esto me he cruzado. Soy un hebreo, hebreo es el que cruza, no como van a ver en la descendencia. Y dentro de los descendientes estaba Eber, y entonces por eso dicen por ahí, que por eso es que son hebreos, porque son descendientes de Eber. No, hebreo es uno que cruza, que cruzó. Tú cruzaste el pensamiento occidental, del dogma occidental. ¿A dónde? A la raíz. Entonces tengo que empezar a pensar como raíz, no como rama ya. Toda mi forma de ser tiene que buscar esa identidad, porque eso estoy yo, buscando mi identidad. La que tenía ayer, eso ya queda. ¿Por qué tengo que ir a buscar la cédula pasada? O tú vas al banco con tu cédula ya renovada y tú presentas la anterior. No sirve. Así mismo. Tu pensamiento, mi pensamiento occidental tiene que quedar ya atrás. Tienes que enfrascarte en el pensamiento, en la manera de pensar oriental de la raíz. Por eso es que muchos dicen, ya, me gusta el amor. Y de ahí se quedan en la Aleph y el resto. Porque Ahabá es amor en hebreo, ¿no? Y empieza con Aleph. Pero se quedan en la Aleph. Ahí se quedan. Pero mi deber, el tuyo, es seguir en las demás. Porque él dice, yo soy el Aleph y el Tav. ¿Qué quiere decir? Que tengo que caminar en ese puente que me está tendiendo él, que es un puente, es un camino. Entonces
por eso vemos de que, importante, esta gente empieza a creerse, a edificarse para sí mismo, autonomía. Y esto que dice que, y Yahweh descendió, Yahweh no puede descender. No podemos tomar literalmente, ¿no? Porque si Él desciende, nos fulmina. No tome, o sea, lo que está diciendo es qué cosa, que quiénes son los que descienden. Cuando está Abraham en la tienda y aparecen 3 varones, y Yahweh descendió a través de esos 3 varones, o sea, Él desciende, por eso le dice, descendamos, no que como dice el pensamiento occidental, Padre, Hijo, Espíritu y la mamá y el nieto y toda la familia. No, son con su manajín, con su mensajero, porque Él habla a través de sus mensajeros. Por eso son mensajeros. Por eso son manajín, porque son mensajeros. ¿O tú piensas que son manajín, mensajeros para qué? Para adorar nomás. No. Por eso es que le dice descendamos. Así es, como dice su estado corporal aquí. Por eso es que nosotros tenemos, ¿qué cosa? Creer. El principio, ¿qué fue? El de crear. Y entre crear y creer hay un camino. Nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque hemos creído. ¿Qué cosa? ¿Qué hemos creído? ¿Y cuál es la verdad? Que Él creó los cielos y la tierra en el principio. Ese es el principio de nuestra emuná. Bereshit 1:1. Porque si yo no proclamo eso, entonces ¿de qué verdad me hablas? ¿De qué amor me puedes hablar? Si no sabes cómo fue el principio. Bereshit bara Elohim. Aleph Tav. Ahí está. Aleph Tav. Claro, en español no está, pero por eso tengo las fuentes ahora. Me ha dado en este tiempo, nos está abriendo el conocimiento y nos está dando ahora la herramienta, de manera que no hay excusa. No lo sabía, como dijo mi Robert, pecado de ignorancia. Cuando sí lo puedes saber, puedes preguntar. Entonces, ¿qué creemos? Que Él creó. ¿Ya? Esa es mi confesión de creer. ¿Y qué implica creer? Creer es la palabra amán, en hebreo. Amán. Y de ahí es una raíz de emuná, fe. Pero no es la fe esa abstracta que te da el pensamiento occidental. Es que por fe, no, es que por fe tengo una convicción de que lo que no es. O sea, por fe, a mi Roe, lo que le falta, no le va a faltar. ¡Qué bonito! O sea, yo tengo algo abstracto, pero no necesita algo abstracto, necesita algo visible. Material. ¿Y dónde está lo visible? En la emuná. ¿Por qué? Porque la emuná, ¿qué quiere decir? El concepto de emuná. Confianza, fidelidad, obediencia. ¿Y la obediencia no se ve? Sí se ve, pues. La obediencia es por los actos. ¿O no dice así Santiago 1:22? Veamos, ¿qué dice Santiago 1:22? Jacobo, como dicen ahí, Jacobo. Pero sean de los que ponen por obra la palabra, y no solo oidores, no se engañen a sí mismos. ¿Sí?
que sean de los que ponen por obra la palabra. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dice el 21, reciban humildemente la palabra implantada en nuestra naturaleza, la cual puede salvar sus almas. Mientras yo más leo, mientras yo más recibo la palabra humildemente, o sea, yo necesito humildad para venir a la palabra. Por eso es que decimos, estamos aquí ¿para qué? ¿Para enseñar o para aprender? Para aprender. Aquí no estamos para enseñar, aquí estamos para aprender. ¿Sí? Aquí su servidor, voy para aprender. Yo estoy aprendiendo aquí. Entonces dice que tenemos que recibirla humildemente. Esa palabra implantada en nuestra naturaleza. ¿Nuestra naturaleza qué? Santa. Agradable. No, pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa. Reconocernos lo que somos. Polvo somos. No somos nada. Obra de tus manos. Pero necesitamos ¿de qué? De tu palabra. ¿Para qué? Porque yo lo que necesito es moldear mi cuerpo. Que mi cuerpo se vea como ya vienen los veranos, moldearme bonito, verme musculoso. ¿Ah? No, es mi alma. El problema es mi alma. El problema es mi alma, no es mi cuerpo. Porque al final, como dice el cuerpo, al final los gusanos, chau, 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 chau. Pero el alma, temerle a aquel que puede no solamente matarte el cuerpo, sino matarte también el alma. Entonces, por eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi temor? ¿Cómo reflejo mi temor? Dice, recibiendo la palabra humildemente. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Para ponerla por obra. Esa es la fe. Práctica de mi fe. Esa es mi fe. ¿Qué cosa? De que yo, primeramente, yo estoy creyendo que la voluntad de mi Padre, que está en los Shamaim, es buena y agradable. Y por eso yo la pongo por obra. Que se vea. Yo lo que tengo que ser, pues soy un siervo, un instrumento de Él, que su palabra que está aquí, todos estos como 32,000 versículos, sean puestos por obra, reflejados por mí. Él necesita que yo los exprese, no que sean abstractos. Al decirle a mi Roy, Yahweh lo bendiga. Por fe, mi Roy, Yahweh lo bendiga. Eso es abstracto. Podemos llenar el mundo de bendiciones. ¿Y eso será la voluntad? No. No. Por eso que vienen, cuando estoy afuera ahí en una casa, en el portal, vienen los hermanitos y me dejan un tratado. Oiga, digo, pues no se vaya, pues. Lean, es que yo no sé leer, les digo. No, es que es eso. Y, oiga, pero, o sea, esa es la fe. Dejarle un papel a alguien que lo lea. No, es que un milagro. ¿Ah? Un milagro que lea. Esa será la, o sea, explícame. En Hechos, dice que iban juntos ¿quién? ¿Quién aparecía siempre? Kefa y Johanán. ¿Y Johanán qué andaba? ¿Cómo andaban ellos predicando? Entregaban tratados, ¿no? Y no querían conversar. No, dice que se paraban en la puerta y les predicaban al pueblo, les enseñaban y les explicaban. Pero no, pues ahora el pensamiento occidental es ese. Nada más que te da un papel y ya no. Dios es amor y Rosita, ay, gracias. Es lo que necesitaba.
era la bendición que estaba esperando. O sea, algo abstracto que te den. Estará bien. Pero no dice, no quiere. Oiga, venga, no quiere. Ya ahora está. Los amigos de mi rol también, ya me sacan, vienen de puerta en puerta y cuando llegan justo y ahí se desvían. Es como que encuentran un puente, un paso a desnivel. Y ya de la otra cuadra, buenas noches, me dicen. Y que me dan una puerta. No sé, pues, que seré tan feo que los espanto. Ha de ser eso, ¿no? La próxima voy a ponerme una máscara ahí. De Brad Pitt. Sí, una de Brad Pitt me voy a poner. Entonces dice, la fidelidad, la emuná es la fe, la fidelidad y la firmeza. ¿Cuál es la firmeza? Isaías 22:23. Isaías 22:23. Isaías 22:23. Lo clavaré como una estaca en lugar seguro y será un trono de honra para la casa de su padre. Lo clavaré como una estaca en lugar seguro. Cuando habla de lugar seguro, entonces ¿es qué cosa? Es firmeza. Eso es emuná. La emuná es algo firme, es algo seguro. ¿Sí? Lo clavaré. Por eso es que te dice Eclesiastés, las palabras impartidas por un roe son como ¿qué? Son como clavos, como estacas, clavadas por un artífice carpintero. No dice, las palabras del roe son de amor, y de rosas, y de tintín. No, clavos, dice. Por eso es que a muchos no les gusta y optan por irse. ¡Qué pena! Porque yo prefiero los clavos que antes que me pase, la espada y me corte la cabeza. Porque los clavos me pasan y ya, pues, ¿no? Por sus llagas dice, fui sanado. Entonces seré sanado. Él hiere y él sana también. ¿Por qué? Porque el roe dice, es un mensajero de él. El Salmo 18:30 también nos dice acerca de esta firmeza. En cuanto a Elohim, su camino es irreprensible. La palabra de Yahweh es probada y ayuda a todo el que pone su confianza en él. ¿Sí ves? En cuanto a Yahweh, su camino es irreprensible. Y la palabra es probada, o sea, es firme. Y por eso su ayuda a todo el que pone la confianza, o sea, la emuná. La fidelidad, yo pongo en él y dice que su palabra es firme. Entonces vemos que para creer, ¿qué cosa? La fidelidad a decir que la voluntad de él es esta, en que yo ponga mi firmeza en su palabra. ¿Para qué? Para salvar mi alma. ¿Sí? Eso es la fe. No es abstracto, otra vez te digo. La convicción de creer de que todo lo que es vino de lo que no es. Es una abstracta. Pero la que nos compete, la que necesitamos, es esta en una firme. Que nos afirme. ¿Por qué nos tiene que afirmar? Porque tenemos que caminar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Si yo tengo una firme, yo no voy a tener problema en un camino. En el Antiguo Oriente, ¿qué hacían ellos? ¿Iban en qué? ¿En 4x4? No, iban en camellito. Y el camellito, ¿qué tenía que ir? El camellito sabía el camino. No, si era desierto, ahí no había, siga la flecha, Un letrero. más adelante, vaya no,
para volver a coger el rumbo. ¿Por qué? Porque si se cogían para otro, se iban a perder más todavía. Entonces lo mejor era regresarse y, como dice, coger nuevamente la vía. El camino, Derek en hebreo, Derek. Por eso dice Juan 14:6. Se la sabe. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, Padre, sino solo por medio de mí. O sea, ¿qué cosa es Él? Él es el camino, o sea, Él es la interpretación correcta de la verdad y la vida. La interpretación, o sea, Él es ¿cómo es? La dirección correcta. ¿Por qué? Porque camino, ojo, para camino en el pensamiento hebreo tengo dos cosas, decir, sadik o rashad. Sadik es un justo. El justo, ¿quién es justo? Justo es uno que mantiene el rumbo. Mantiene el rumbo. Permanece en el rumbo. El malo, el malvado, en cambio, ¿qué es el que hace? Es el que se pierde del camino. El que se pierde del camino. Entonces, en el camino yo tengo dos opciones. O que vaya por el camino correcto o me pierda del camino. Por eso él dice, acordémonos en Mateo 7, dice, entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué son pocos los que lo hallan? ¿Por qué son pocos los que lo hallan? Porque son pocos los que lo buscan. Porque son malvados, no son justos. Dice, justos son tus caminos. O sea, la justicia, lo que Él dice, eso hago. Yo no puedo hacer algo de lo que Él no dice. El hacer lo que Él no dice, eso me hace ser un malvado, no me hace sadik. Lo contrario de sadik, de justo, es un malvado. Por eso es que dice, Kefa, que te gusta, pero, ¿se acuerdan? Una Pedro 4:18. Si el sadik con dificultad se salva. El sadik, ¿por qué con dificultad se salva? Porque el sadik sigue el camino, permanece en el camino, permanece en lo que cree, o sea, permanece en la obediencia. Por eso es sadik, por eso el camino es bueno. Pero el otro camino entran de apilo. ¿Por qué? Porque más son los desobedientes que los obedientes. ¿O no es así? ¿Ah? Yo le digo, mi Roy, mañana lo espero a las 8 de la mañana para esa velada. ¿Tú crees que mi Roy va a las 8 de la mañana? A las 9. Seamos sinceros. Nunca nos gusta ser puntuales, o sea, es parte de las desobediencias. Son parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Ay, que no importa. Él sabrá esperar. No es así. Decían los japoneses, dicen, ustedes piensan que nosotros somos inteligentes. No, nosotros no somos inteligentes. Nosotros somos indisciplinados. Entonces, así es el asunto. El malvado se pierde el camino. Por eso dice Proverbios 10:11.
Proverbios 10:11. La boca del justo es manantial de vida. Si la boca del justo es manantial de vida, ¿cómo es la boca del injusto? Muerte. Manantial, por eso dice, la boca de los inicuos quiere encubrir, o sea, quiere tapar la iniquidad. Por eso vemos el problema de Romanos capítulo 1. Ahí está, por eso dice, ¿por qué la ira, dice de Elohim, se manifiesta desde los Shammai? Porque ese hombre no quiere sujetarse, como estos que dijeron, edifiquémonos un nombre. Oye, si tú eres un bebé, no, yo quiero ser pentecostal, yo quiero ser cuadrangular, yo quiero ser triangular. ¿Y usted qué es, hermana? ¿Cómo que usted qué es? O sea, ¿me quieres identificar con qué? Con una religión. ¿Sí? Y una religión es para verlo. Cuidado. Si alguien le pregunta a usted qué es, ¿cómo responde? A ver, hay una lección. ¿Cómo responde? Soy mesiánico, vas a decir. También eres religión, porque tú sales con esto. ¿Ah? Soy un creyente, soy un Bené Israel. Entonces dice que camino, por eso dice Salmo 119, 105. ¿Qué dice Salmo 119? Que se lo sabe. Lámparas a mis pies como lo Échate. Lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi senda, para mi camino. O sea, mis caminos están, ¿qué cosa? Alumbrados de tu palabra. por la orden ya. ¿Ah? Por donde yo camino en su palabra. Por eso es que dice que Noah era justo, era un sadik. ¿Por qué? Porque caminaba con la palabra. Eso es lo que me está diciendo. Por eso, de creer lo que crea y camino con él, eso me hace ¿qué cosa? Regresarme. Si no estoy caminando bien, me hace regresar. La palabra es shuv. ¿Sí? ¿Qué quiere decir shuv? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Sí? ¿Qué es arrepentimiento? Volver a tomar la dirección correcta. Sí, volver a tomar la dirección correcta. O sea, yo me arrepiento. ¿Qué le dijo a las mujeres? ¿No? Tus pecados te son perdonados, pero no vuelvas a pecar. O sea, no vuelvas a transgredir. Porque si tú vuelves a transgredir, ¿qué cosa? Peores bendiciones te vendrán. O sea, el transgresor es premiado. No, pues, en la ley del hombre sí, pues. En la ley de la justicia del hombre, el transgresor es premiado. Decía, ¿por qué la justicia es ciega? Aquí que tengo un jurisconsulto. ¿Por qué tienen esa justicia toda ciega con una venda? Porque le ponen un billete. ¿Ah? Porque tiene que ser imparcial, supuestamente. Sí, pues. Dice que hasta el siglo XV no tenía vendas, pero a partir del siglo XV le pusieron venda. ¿No sabía? No. La justicia se llama eso, es latín, y ahí viene justicia. Con una balanza, porque según dicen los jurisconsultos, que ella solo tiene que ver es a los actos, no a la persona. Ahora. Entonces yo comprendo ahora, porque antes veía, ¿qué cosa? Eran facultades de jurisprudencia. Ahora yo veo, no, ahora se llaman facultades de derecho. Con razón, porque mis leguleyos defienden es el derecho y no la justicia. Si ven cómo está torcido esto. ¿Ah? Entonces, un arrepentimiento es regresarme. ¿Regresarme a dónde? O sea, hemos sabido de qué, que es el volverle el frente a nuestro Criador, ¿no? Dale la cara. Limpia están mis manos.
¿Por qué tengo que caminar de espaldas a ti? Si camino de espaldas es porque ando en pecado. O sea, estoy en transgresión. Pero como no estoy en transgresión, puedo caminar delante de ti. En la obediencia, o sea, en poner por obra todo lo que tú me dices. Porque yo he creído lo que tú has hecho y por eso yo hago tu voluntad. Yo hago la voluntad de alguien. ¿Qué cosa? De que he visto, de lo que he visto. No, por ahí me dicen, yo predico lo que practico. ¿Y qué practica usted? El amor es para todos. Y el resto. O sea, siempre la ignorancia quiere como excusarse. Porque cuando ve a alguien que les enseña, y eso pasa en el dogma occidental, ¿no? Que para no, supuestamente, que lo que para ellos es suficiente es predicar que Cristo vive y Cristo sana y salva, ya está, ya cumplió, y con eso ya. Y el resto, no es que yo practico, o sea, quieren minimizar al que te quiere enseñar más allá. Te lo digo porque cuando estaba de ese lado, así me salía. Pero era ¿por qué? Porque no quieren aprender y supuestamente quieren vanagloriarse o quieren decir, no, es que el que sabe mucho, es que la letra te mata. ¿Sí? Entonces dicen, no, yo soy práctico. ¿Y qué practica? La Aleph nada más. Y la B, la Gimel, la Dale, hasta la Tab, ni las conozco. ¿Cómo puedes hacer un camino entonces? Si solamente tienes un peldaño, un escalón. Por eso los de Babilonia, ¿qué estaban? Haciéndose ladrillos, porque no tenían roca, iban más para arriba. No tienen cimiento, no tienen fundamento. Ellos iban aumentando su supuesta fe. Su fe abstracta, va, sube, pero no tienes la obediencia como tu fundamento. Por eso dice Isaías, a la Torá y al testimonio. Porque el que no actúa conforme a esto es porque no le ha amanecido todavía. ¿Y qué quiere decir cuando una persona no le ha amanecido? Que está en oscuridad. Por eso, ¿qué cosa? Te veo el alma oscura, negra te veo el alma. Entonces, ese es el problema, como decía, ¿no? Problemas de qué? Pecado de ignorancia. Por eso, pecado de ignorancia, quiero justificarme, pero no va a ser justificado. Entonces dice, Devarim 38, esto es arrepentimiento, según la Torá. Devarim 38. Pero tú te arrepentirás y obedecerás a la voz de Yahweh tu Elohim y pondrás por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te ordeno. Cuando yo me arrepiento, ¿qué hago? Enseguida, ¿qué hago? Obedezco a la voz de Yahweh mi Elohim. Dice, Yahweh mi Elohim. O sea, mi misericordioso y justo. Porque acuérdense que están los dos atributos, de justicia y de misericordia. Me vuelvo a Él en obediencia. Ese es arrepentimiento. Volverme a Él en justicia y misericordia. O sea, en justicia y bondad. Eso es arrepentirse. ¿Y qué más dice? Y pongo por obra todas sus ordenanzas. Todas. Ahí no dice la que te guste. Todas las ordenanzas, todo lo que Él me ordena, las cuales yo te ordeno hoy. Las cuales yo te ordeno hoy. No dice las cuales que yo te voy a ordenar mañana o el otro mes, cuando tú aprendas del more, lo que te enseñe, y entonces ahí tú la vas a empezar a poner por obra. No. No esperes que te enseñen todo para poner por obra. Hoy te enseñaron la justicia, pon a práctica la justicia. Hoy te pusieron la enseñanza de qué? De la bondad, pon en práctica
Y la bondad no es para con el que te cae bien, sino para todos. Ah, no, es que yo no le caigo. No. Dejemos de hipocresía. Porque siempre hay corazones divididos. Que por un mosquito, que no me lo compartiste el mosquito, ya estoy resentido contigo. ¿O no es así? Así es. Y ya no te paro bola, te miro de lejos. No. Ahí no estás haciendo la voluntad. Ahí no estás creyendo en Él. Ahí no estás caminando con Él. Ahí no estás siguiendo la emuná. Todo eso, por eso dice después, ay, por eso mejor me voy a la iglesia cristiana. Ándate. Si te quieres ir a la cristiana, a ver cómo te toca ya. Claro, cuando es que cristiano, ¿qué hace? Cristiano normal, está en el asiento y es más alegre. No danza. ¿Sí te has dado cuenta? El cristiano vale su puesto, parece tronco. Y el Bené Israel está tranquilo, parece sal, cristal. Que yo sepa, el Bené tiene que danzar. ¿Por qué? Y Miriam salió con el pandero y las mujeres que lo acompañaban danzaban. ¿Cuándo van a danzar? Ay, hay que ponerle gato, o sea, hay que enseñarles. Hay que enseñarles. No dancen para mí, es para Yahweh que danzan, para el príncipe, para el rey. ¿Quieres ver a? Dánzale pues. ¿O no dice que David danzaba? ¿Por qué? Porque era loco. ¿Ah? Y aquí está faltando, hermano. Yo no le encuentro danza. Una mejor interpretación dice, regresarás al camino, escuchen por favor, regresarás al camino y escucharás la voz de Yahweh tu Elohim y seguirás todas sus direcciones que te han señalado hoy. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento en el pensamiento hebreo. Arrepentimiento es ya no hacer. Ah, no, ya me arrepiento y ya no hago lo que hacía antes. No, antes tomaba Coca-Cola, entonces ya me arrepentí, ya no voy a tomar Coca-Cola. No. Arrepentimiento es de qué cosa? De que yo me regrese por el camino, ya vimos que es un camino. En el camino, pero tengo que ver a qué camino regreso, porque hay dos. ¿Ah? ¿O no es así? O tengo que regresar al camino Sadik, en el que tengo que permanecer firme, pase lo que pase, firme. Porque yo he creído en lo que Él ha creado. Porque el camino, ¿qué? Es creación de Él. El camino no lo estás creando tú. Cuidado, te vas por ahí a confundir también y vas a pensar como Machado que dijo, camino se hace caminante, camino se hace al andar. No es que tú vas a hacer el camino. Ella te hizo el camino. Y a los que aman a Yahweh, todas las cosas le ayudan para mal. Para bien. Esto es en los cuales Él ha escogido. ¿Para qué? Para sus propósitos. ¿Dónde está lo difícil? En la desobediencia. Por eso dice, ¿qué cosa? Regresarás al camino y escucharás la voz. Escucha la voz. Ya te arrepentiste de tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Anda a la Biblia, a leer. ¿Y qué tengo que hacer? Poner por obra. Aquí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿O no dice así? Y ya entonces empieza a practicar. No, es que tú me caes mal. Es que tú también. Es que tú eres gordo. Es que tú eres flaco. Es que tú eres negro. Es que tú eres colorado. Es que tú eres bembón. Yo no soy bembón. ¿En qué estamos?
Y el que no hace acepción de personas juzgará a cada uno conforme a sus obras, actos, acciones, hechos, como tú le quieras decir. Por eso dice, ¿qué cosa? Ese es el arrepentimiento. Y tengo que decir, y tengo que seguir todas sus direcciones. Sus direcciones. El que te direcciona es Él. ¿A través de quién? De la Torá viva. Yahshua. Por eso digo, tanto tiempo conmigo y me vienes a preguntar, muéstrame al Padre. Tanto tiempo. Y el mundo ha visto a un Mesías histórico, hacedor de milagros. Solamente eso, que sana y salva, nada más. Solamente eso es la imagen que ha visto del Salvador. Y la otra, y la obediencia de él hacia su Padre, eso no. No, es que eso es para su pueblo. Y entonces, eres como los que buscaban los milagros, pues, igualitos. Y después de sanado, se iban por el camino de los justos. No, se iban por el camino de los malos. De los malagradecidos, exactamente. Ser malagradecido es ser malo. No hay otra, no hay vuelta. Es decir, ¿sabe qué? Yo no quiero tu yugo. Por eso es que dice el Salmo 2, ¿no? Salmo 2. ¿Por qué se enfurecen los pueblos y las naciones? Piensan en lo que es vano. Los reyes y los gobernantes de la tierra se levantan y unidos han consultado contra Yahweh y contra su Mashiach, diciendo, cortemos sus ligaduras y arrojemos de nosotros su yugo. Y el que esté en el cielo, ¿qué va a hacer? Va a llorar. Se va a reír, lo que decían antes. Por causa de estas maldiciones, ¿qué cosa dice? Así como yo me río, yo me sonrío, ¿sí? Yo me alegro en bendecirte, yo también, ¿qué pasa? Me alegraré en maldecirte. Entonces por eso dice el Salmo 2, el que habite los Shamayim se va a reír. Quieren romper mis ligaduras, quieren romper mi yugo, quieren desconocer, ese sí es el amor. Mi amor es que yo les entregué a mi hijo. Les di un salvador, un sustituto. ¿Para qué? Para que regresen ese camino. ¿Para qué? Pidan perdón. Ahí viene el asunto. Ahora, ¿qué es pedir perdón? Será decir, Padre, me arrepiento. O sea, decir que se arrepiente, eso es pedir perdón. Perdonar, nazar. La palabra hebrea, nazar. La NASA, exactamente. La NASA. ¿Qué tiene en común la NASA con perdonar? Aunque NASA es, ¿qué cosa? Es, sí, National Agency Special Administration, algo así. Nunca se trata No. Ya, es la Agencia de Administración Espacial y Aeronáutica. Ya, son siglas. Pero el nombre en sí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la NASA, en Cabo Kennedy? Hay un lanzamiento. Exactamente. Ahí viene la palabra. Ya te lo dije, tú no alces la mano. Ya te lo soplé. Yo ya se lo soplé, por eso es que está ahí aquí. Lanzamiento. Porque ella se lo soplé. Bueno, ¿qué cosa es? ¿Qué hace la NASA? Lanza. Alza cohetes. Entonces, la palabra para perdón, NASA, es alzar. Alzar, alzar. Génesis 21:18. Vamos entendiendo. Ya vamos a terminar. Génesis 21:18. Levántate, toma al muchacho y sosténlo con tu mano
porque haré de él una gran nación. ¿Cómo leen ustedes? Levántate. Una otra. Alza. No, ¿cómo leen ustedes? Su fin. Levántate. Ya. Ven, o sea, levántate y toma. Ahí cuando dice la palabra toma, alza, ¿sí? Alza al muchacho, esa palabra es nazá. O sea, ¿qué es lo que está el pensamiento? Es el pensamiento, no es lo que lees. ¿Ya? ¿Por qué dice? Levanta y sostén en tu mano. ¿Por qué? Porque él va, ¿qué cosa hacer? Una gran nación. Va a ser levantado. O sea, el perdón implica ¿de qué? De que yo soy levantado. ¿Por qué? Porque la naturaleza, ¿cuál es? Es caída. Es caída. El pecado me cae. Por eso dice Shaul, este peso de pecado. Y después menciona el peso de cabot. Amén. Sí, amén. ¿Ya? Entonces, ese peso, aparte del peso de gravedad que tenemos. ¿Ya? Entonces dice, ese peso es ¿qué cosa? Salmo 25:8. 25:18. Mira mi aflicción y sufrimiento, perdona todos mis pecados. Ya. Ve mi opresión y mi abatimiento y perdona todo mi pecado. Salmo 85:2. Jeremías 50:20. Jeremías. 50:20. Perdonará la maldad de mi pueblo, me cubrirá todos sus pecados. Jeremías 50:20. Ya. ¿Cuál es yo? 85:2. Sí, Salmo 85:2. ¿Cómo dice? Perdonará la maldad de mi pueblo, cubrirá todos Ya. sus pecados. Has perdonado la iniquidad de tu pueblo y has descubierto todos sus pecados. ¿No? Dice, has quitado todo tu furor. Por eso, porque ha perdonado, ha quitado, ha alzado. Jeremías 50:20, ¿no? ¿Qué dice? Ya. En aquellos días y en aquel tiempo declara Yahweh de los ejércitos, será buscada la iniquidad de Israel, pero no la habrá, y el pecado de Judá, pero no será encontrado. ¿Por qué? Porque perdonaré al remanente de ellos que haya sobrevivido. ¿Cómo lo perdonará? Isaías 38:17. He aquí que por causa de mi salud se agravaron mis amarguras, pero tú te has complacido en mi vida para que no sea consumida por la corrupción, pues todos mis pecados has echado tras tus espaldas. O sea, todos mis pecados, ¿qué cosa? Los han sido levantados y Él se los ha echado. Pero no, ¿a quién se los echó? A Yahshua. Eso es lo que está diciendo. A Yahshua. Entonces, el pensamiento hebreo es ¿qué cosa? Que el perdón de los pecados es ser levantados, ser quitados. Al quitar, está levantando. ¿Para qué? Como dice Shaul, en 2 de Corintios, ¿no? Dice este peso de cabot, este peso de gloria. ¿Por qué? Porque nos ha quitado el peso del pecado. Porque dice, los ha quitado y se los ha echado sobre sí. Eso es perdón. Ese es el pensamiento de la raíz acerca de lo que es el perdón. ¿Sí? Entonces, si tenemos este asunto claro, como es el perdón, como es el regresar, el camino, el creer a lo que ha sido creado. Esa es la firmeza de nuestra emuná. Eso es en todo, es como debemos pensar, como debemos hacer. Y no ser como estos que siguen haciendo torres de Babel, o sea, religiones.
empiezan a hacer religiones. Sobre una roca, no dice, sobre ladrillos, que no es una roca, que no es algo firme. Entonces por eso tienen que ser cortados. ¿Por qué? Porque no quieren ligaduras, no quieren yugos, no quieren ataduras. O sea, no quieren obediencia. Eso es todo. Porque el camino es un camino de obediencia. Para que al final, dice, como dice, para al final darte la prosperidad, ¿no? Yo mismo, dice el de Barín, ¿no? Para al postrer bendecer. Todo como dice, primero te mandas el caldo, el arroz y el postre, esa torta bonita, al último. No fue postre primero, lo más rico al final. Shabbat shalom a todos. Ya te la voy a dar. Oye, esa